¿Qué tal mis amigos? Soy Queen Hooper, José Luis Valenzuela, para comenzar un nuevo episodio de Camino a lo Desconocido, Encuentros Cercanos. Hoy abordando el caso emblemático del ufólogo británico John Mooner, también qué sucedió realmente con la familia Macpherson y esa película, verdad, mentira, testimonial. ¿Los niños se vistieron realmente de extraterrestres? Y siguiendo la senda del cine, Poltergeist, Juegos Diabólicos con Heather O'Rourke, quien fallece en la tercera película, incluso antes de terminarla. Estamos ya en Camino a lo Desconocido, Encuentros Cercanos. Sin duda, ustedes saben que a mí me encanta el cine. Uno de los grandes directores de la ciencia ficción, del terror, ha sido el gran Tobe Hooper. Yo, en lo particular, siempre tuve mi duda, hasta el día de hoy, si en efecto Tobe Hooper rodó Poltergeist, o Juegos Diabólicos, o Fenómenos Extraños, como se puede decir en España, si realmente esto lo rodó Steven Spielberg o el gran Tobe Hooper. Eso siempre va a estar en entredicho y ustedes son, como siempre lo he dicho y lo mento en nuestro programa, los responsables son quienes se dan el derecho de sacar su propia conclusión. Poltergeist fue una gran película dirigida por Tobe Hooper en 1982. Esta película de terror y suspenso que la produjo Steven Spielberg, pero algunos decimos que la dirigió él por el movimiento de cámara y por el tipo de edición que pudo llevar a Michael Kahn. De hecho, Michael Kahn está ahí también, el editor de siempre de Spielberg está inmerso en esto ahí, por eso uno puede basarse. Quizás conspiración lo que estoy pronunciando, pero todo es posible. Recuerden que por esa época Poltergeist se presentó ya en Universal, pero no se podía llevar a cabo por múltiples cosas. Primero que todo porque Steven Spielberg ya tenía listo todo el proceso de tele extraterrestre y su diva o la niña que iba a encarnar a Gertie era Drew Barrymore. Originalmente Spielberg quería a Heather O'Rourke, Carol Ann en Poltergeist, como Gertie en el extraterrestre. Luego del éxito de Encuentros Cercanos del tercer tipo en 1977, gran película de la Columbia Pictures, la propia Columbia le pide a Steven Spielberg que empezara a trabajar en algún guión para alguna secuela de alguna película que pudiese tener el formato de lo extraño, de lo bizarro, de lo fantástico, como había sido Encuentros Cercanos. Pero Steven Spielberg no quería nada más de Encuentros Cercanos, aunque él dice que el extraterrestre es la continuación, ¿ya? Como Spielberg no estaba interesado en eso, junto con John Sayles, ellos comenzaron a trabajar en un esbozo de una, que después fue un guión, por cierto, de una película que se iba a llamar Night Skies. En esa película tiene temáticas muy interesantes, ¿ya? Porque los extraterrestres eran malévolos y estaban aterrorizando a una familia en su casa. Pero uno de estos extraterrestres se hacía amigo de un niño autista que, si ustedes lo pueden ver, se asemeja mucho a Elliot, Henry Thomas en E.T., pero también a Eric en Mi Amigo Mac. No tiene nada que ver con Universal ni Steven Spielberg porque es de R.J. Lewis y en 88 ya estaba estrenado. Pero hay algo ahí de parte, quizá alguna incidencia. De hecho, en Taken podemos ver a Dakota Fanning en Abducidos del 2000 y 2001, que en ese teleplay, que lo recomiendo al que le encanta
la senda de lo extraterrestre, de lo paranormal, van a entender un poco el lineamiento que estoy llevando. Pero como les decía, Spielberg no quería hacer nada de encuentros cercanos y él comenzó a trabajar en Night Sky, y de ahí salió una historia de que todos estos extraterrestres que eran malos, uno de ellos se hacía amigo de un niño, y el cual era autista, ese niño era autista. Pero bueno, durante esa idea se guardó, y ya durante el rodaje de Cazadores del Arca Perdida, o Indiana Jones y el Arca Perdida, Spielberg todavía estaba pensando en esa posibilidad de una continuación de Encuentros Cercanos del tercer tipo con Night Sky. Y bueno, luego de presentar el guión con su escritora Melissa Madison, que en esa época era esposa de Harrison Ford, esta se interesó mucho, Melissa Madison se interesó muchísimo por la subtrama de este extraterrestre que se hacía amigo de un niño, y bueno, finalmente todos entendimos que se desechó la acción malévola y tan colonialista que tendrían en Night Sky, y finalmente fue Extraterrestre. Pero Spielberg todavía estaba incómodo, molesto, sin poder realizar una cinta de invasión extraterrestre. Él siempre quiso hacer eso. Finalmente pasaron las décadas y no lo consiguió, puesto que el ícono de extraterrestre desde el 82, luego en 86, en 88, en octubre 27, que fue que se lanzó el VHS y Laserdisc de extraterrestre, quedó como un ícono de la buena voluntad, un embajador de buena voluntad a nivel del globo. Entonces, seguir con esta idea tan refrita de los 50, como la película de George Pal, La Guerra de los Mundos, o el ícono de la Tierra contra los platillos voladores, Spielberg no quería dejar de hacer esta película. Pero en el 2005 la rodó finalmente con Tom Cruise, Dakota Fanning y, como siempre, con la música de John Williams en La Guerra de los Mundos. De hecho, hay un datito importante. En La Guerra de los Mundos, Steven Spielberg, ¿qué hizo? Puso a Jim Barry y Anne Robinson, que son los protagonistas originales de La Guerra de los Mundos, de George Pal, al final. Son los abuelos de Dakota Fanning y son los que reciben a Tom Cruise y a su hija Dakota Fanning en la película, como Rachel y Ray Ferrier, en su llegada a Boston. Es muy significativo eso, porque él, de hecho, siempre ha hecho un homenaje con La Guerra de los Mundos. De hecho, en El Extraterrestre, cuando Elliot siente la presencia de Kiss Peter Coyote, que ya lo rastrearon con el contador Geiger en las dependencias de la casa de él, ET le pone la mano sobre su hombro, como lo hizo el extraterrestre que tenía cara de semáforo en La Guerra de los Mundos a Anne Robinson. ET fue una película que hizo millonario, billonario incluso, a Spielberg, pero todavía quería realizar la película de la invasión extraterrestre a una casa. Fue por eso que ahí en la Metro-Goldwyn-Mayer fue que él llevó este proyecto. Fue un proyecto individual, ya muy personal, y la Metro compró el guión. Pero lamentablemente Steven Spielberg no podía dirigir dos películas a la vez. Recuerden que Director Guild of America prohíbe que se dirijan dos películas al mismo tiempo. Spielberg se desencantó porque él dijo: no, yo voy a dirigir ET, es una historia muy personal, y en parte que ya había firmado un contrato con la MCA para dirigir esta próxima película de la Universal Pictures, dejó el proyecto finalmente, el de Poltergeist, en manos de Tobe Hooper, y Spielberg ya había puesto los ojos en este director genial desde 1974, cuando Spielberg estaba en su apogeo dirigiendo Tiburón. Tobe Hooper estaba dirigiendo La Masacre de Texas, una joyita
del terror. Por eso que Spielberg dijo: yo no me puedo quedar fuera de este proyecto cinematográfico de la Metro-Goldwyn-Mayer, archirrival de la Universal, por cierto, y se dedicó a hacer el guión que Spielberg escribió. Él lo tenía escrito desde muchos años, y junto a Michael Grace y Mark Victor, a partir del argumento propio que tenía Spielberg, obviamente todo en sus trancas, sus experiencias y sus temores infantiles, desarrolló Poltergeist. Como Tom Hooper sintió que los extraterrestres ya estaban muy sobreexplotados en Hollywood, ya el tema era más de lo mismo. En la década de los 50, 60, fueron terroríficos, y grandes películas como El día que paralizaron la Tierra, La guerra de los mundos, Eso que vino del otro mundo, La criatura que se atrevió a desafiar al mundo, ya estaban pasados de moda, y con encuentros cercanos, la actividad paranormal, lo sobrenatural, hacía una historia muy sabrosa. Él decidió cambiar el proceso de los extraterrestres por fantasmas, por demonios, por potestades. Y es ahí donde comienzan los problemas con lo sobrenatural, puesto que Jovette Williams, que es la madre de Caroline en la película Poltergeist, ella dio una declaración años más tarde, después claramente de la proyección de Poltergeist de la primera. Jovette Williams era Diane Freeling, la mamá de Caroline, y esposa claramente de Steve Freeling, el gran actor Craig T. Nelson. Y esta película, en la década de los 80, no solamente con la primera, en 82, sino que su secuela, excelente, la música también, es un condimento muy interesante tener en la primera película de Poltergeist a Jerry Goldsmith, quien había ya hecho músicas interesantes, entre ellas Alien, el octavo pasajero, para Ridley Scott en 79, era una carta de apuesta al éxito. Siempre se iba a ir a eso. Me estaba olvidando de lo que les comentaba. Ustedes saben que me emociono mucho con lo que es la música. Y como les decía, Jovette Williams dijo, después de haber rodado Poltergeist 1, de que los cadáveres, los esqueletos que se utilizaron en la escena de la piscina fueron reales. Y de ahí pudo también venir una especie como de maldición, de mito, como quieran llamar, sobre el tema de que, bueno, se convirtiese en la maldición de Poltergeist. La película a menudo siempre se cita con una maldición por lo que le sucedió a Dominique Dunne. Ya, Dominique Dunne, una gran actriz americana, ella era una actriz no solamente de cine, sino que ella de series de televisión, series matiné, como me gusta decir, y también de televisión, por finales de los 70 e inicios de los 80. Y el único papel que ella tuvo en el cine fue como Dana Freeling, la hermana mayor de Caroline en Poltergeist en 82. Ese hecho de la muerte, del estrangulamiento de Dominique Dunne, fue algo que marcó a la vida de Jovette Williams, porque ella encarnó como la madre de Dominique Dunne, Dana Freeling en la película, y a todo el elenco. Sin duda, esto fue incrementando en muchas hipótesis, en teorías que también los otros actores ya en 82, en 86 murieran también. Eso fue algo que transformó en leyendas urbanas. ¿Y por qué? Dominique Dunne, ella quedó en coma cuando la estranguló su novio. De hecho, la película se estrenó
se estrenó y ella quedó, no sé si ustedes saben que Poltergeist fue estrenada el día 24 de septiembre de 1982. Mi papá siempre me dice, Queen padre, por decirlo, que fue un día viernes. Él fue al estreno de la película. Era muy difícil que las películas llegaran tan pronto a Chile por estar al fin del mundo. Pero Poltergeist tuvo algo muy interesante que captó e interesó a la audiencia con estos temas de actividad paranormal, de demonios, posesiones, hechicería, lo diabólico. También es interesante lo que le pasó a el reverendo Kane. Claramente que es interesante lo que sucede con este actor. ¿Por qué? Julian Beck en 1982 finalmente ya sale se le ve mucho mejor en la película, ¿ya? Muchas personas a veces se complican, se equivocan cuando hablamos de Poltergeist, porque hay tres, ¿ya? 82, 86, que es el otro sitio, y Poltergeist 3 en 88. Pero el tema de la trilogía de Poltergeist con Julian Beck, que era el reverendo Kane, en la segunda parte, de hecho él muere antes de la película. La película se rodó y antes de estrenarla él ya había fallecido. El actor que encarnaba, recuerden que toda la maldición de Poltergeist es porque el papá de Caroline, Steve, él había hecho edificación de un barrio colonial hermoso en California, precisamente en el mismo barrio en que se estaba rodando ET extraterrestre, pero sobre un cementerio. Y era un cementerio que el dueño de la inmobiliaria, de la constructora, avisó que mudó, que cambió de lugar, pero solamente las lápidas, mas no las osamentas, los cadáveres, los cuerpos. Lo que se dice que supuestamente fue el detonante, más con lo que dijo también Jobert Williams, que se utilizó cadáveres, que era más barato y más credibilidad. Spielberg también lo comentó. Fue algo abrumador. Julian Beck finalmente muere en 1985 después de rodar la segunda parte de Poltergeist 2 por un cáncer de estómago. Y bueno, fue importante lo que sucedió y muy apabullante, porque Julian Beck, cuando estaba rodando Poltergeist 2 en 1985, a él se diagnosticó cáncer al estómago y muere. De hecho, él terminó de rodar y la película ni se estrenaba y él había muerto. En Poltergeist 3 sí se dio la debida leyenda, la debida gratificación a Heather O'Rourke, Caroline, que ella lamentablemente a los 12 años falleció, y ojo, falleció de estenosis intestinal. Muchos han dicho que fue un problema de una maldición, y eso no es así. Heather O'Rourke, ella tenía 12 años en el 88, y ella fue víctima de un paro cardíaco, producto de su estenosis intestinal. Y Heather O'Rourke cautivó a Spielberg cuando él la vio en 1981. Todo el proceso partió en el 80, pero en el 81, cuando ve Spielberg a Heather O'Rourke, se enamoró, incluso habló con su madre para adoptarla. Lo mismo que había pasado con el niño que se llamaba Barry, en Encuentros cercanos del tercer tipo en 77. Dato importante también, Encuentros cercanos del tercer tipo es la película pionera que puso la versión del director, la versión especial y la versión especial con escenas incluidas. Luego eso fue también con Blade Runner por Ridley Scott, que demoró casi 12 años en entregarle la
los derechos de música Vangelis para que pudiésemos disfrutarla. Y hoy por hoy existen versiones hasta del guionista con El Señor de los Anillos, Harry Potter, escenas, etcétera, etcétera. Esta maldición no solamente complicó, me refiero a la maldición de Poltergeist, no solamente complicó a Heather O'Rourke, a Dominic Dune, Julian Beck, sino que también a William Sampson. Ustedes se acuerdan que en la primera película de Poltergeist 2 aparecía una pequeña señora que se llamaba Tangina, que originalmente ella se llamaba Zelda Rubinstein. Ella era polaca judía y ella, bueno, hizo mucha televisión, por su tamaño siempre la llamaban, y ella hacía de medium en Poltergeist. Y ella aparece en todas las películas, pero también en la segunda parte de Poltergeist aparece una figura muy paradójica. Muy paradójica. El brujo Taylor, que él supuestamente era un chamán, y él afirmó luego que en la vida real era un chamán. Y usted se preguntará, ¿pero cómo? ¿Chamán por qué? El chamán son las personas que practican, ejercen, trabajan con rituales que usted lo pueden sanar, lo pueden enfermar, lo pueden hasta trastornar. Y William Sampson, el brujo Taylor, o el chamán Taylor, como quieran llamar, muere en 1987 por una complicación extraña y muy repentina al corazón, a sus riñones y al pulmón. Si usted se da cuenta, ¿podría existir algún parámetro de ficción, fantasía, a lo mejor maldición, venganza hacia los directores y productores por haberse atrevido a agregar cadáveres reales? Porque eso fue lo que Jovett Williams dijo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Eso usted siempre tiene su derecho a sacar su conclusión. Heather O'Rourke falleció antes de terminar la película Poltergeist 3. La película se le dedicó a ella. También en ese preciso momento comenzaron a salir muchas, pero muchas confusiones sobre la dirección, que lo comentaba al principio del programa. Si es que Steven Spielberg o Tobe Hooper, quién fue quien dirigió la película. Muchos actores del rodaje dicen que fue Spielberg quien se encargó de rodar toda la película. Yo les digo, yo soy fanático de Steven Spielberg, me encanta. He visto todas sus películas, series de televisión, que también quiero abordar un poquito de la maldición de la Dimensión Desconocida en 85, que 3 actores fallecieron en escena. No sé si se recuerdan. Pero, como les decía, soy tan fanático de Spielberg que estoy casi seguro que él fue el que rodó Poltergeist. Por el tipo de movimiento, lo que va apareciendo, solamente, y eso está más que documentado y comprobado, que El extraterrestre es la única película que existe que se rodó de manera cronológica por guión, y el guión, lo que plasmó en el papel, se pudo ver, actuar, rodar y proyectar en el cine por estos actores geniales, que Robert McNaughton como Michael Geraghty, Drew Barrymore, Dee Wallace Stone como Mary, la madre de los muchachos, y Henry Thomas Elliot, que sin duda él se ganó elogios. Él también hizo una película en el 95, no recuerdo muy bien, pero está el actor que era el policía en Terminator 2. Se las voy a recomendar, voy a dejar el link como siempre para que puedan revisar, porque es interesante
verlo más grande, ya con 15, 13 años más aproximadamente, y hace una intervención muy buena con un caso de abducción que fue real. Como les contaba, Craig T. Nelson fue una de las personas que dice que supuestamente Tobe Hooper dirigió todas las escenas, aparte de tomar decisiones, incluso de traer a Jerry Goldsmith como el director de la banda sonora. Pero también se dice que Steven Spielberg, con las ideas, con las decisiones, que contrapone a lo que Craig T. Nelson pudo decir. Craig T. Nelson, el padre de Carol Ann en la película Steve. Dicen que de manera olímpica Steven Spielberg superaba a Tobe Hooper en ideas, dirección, y yo me atrevo a decir en un 90% que la película la dirigió Steven Spielberg y no Tobe Hooper. Se ha dicho mucho. Ya Tobe Hooper no puede desmentir, no puede aseverar qué sucedió, ya que él falleció. Un gran director de muchas cintas. Yo creo que La Masacre de Texas en 74, después Salem's Lot en 79 fue de lo mejor que él consiguió en su vida cinematográfica y artística. Pero sin duda todo el argumento de Poltergeist, que mostró un basamento real de un grupo de parapsicólogos de una universidad muy prestigiosa como la UC Irving. Ahí está la supuesta doctora Lish, Ryan y Marty. Ellos van a la casa de los Freeling y ven toda esta actividad paranormal que se le denota como Poltergeist. ¿Ya? Ahí también se mostraban otro tipo de fenómenos, que era no solamente el que se muevan los muebles o la actividad, sino que lo que Tangina Barrows, que era la medium espiritual, Celia Rubinstein, la liliputiense que les mencionaba, da algo tan correlativo, permite que la película sea creyente, sea genuina. Y ella siempre hablaba que el amor los iba a unir, iban a poder acceder a salvar a su hija. Recuerden que en la película Caroline es abducida, tragada, succionada o teletransportada a la imagen de un televisor en blanco con estática. Hoy por hoy nadie ve ese tipo de señal, puesto que el televisor por cable o el streaming, que yo todavía me niego a ser parte de eso, nos ha tomado desprevenidos y estamos ahí muy metidos en el tema de las películas y las series. Hoy ya no hay que esperar el jueves o el viernes para ver una serial como yo lo vi en los 90, Misterios sin resolver o Rescate 911. La película también abordó algo muy importante. Había que dejar la casa limpia. ¿Y cómo se podía hacer eso? ¿Cómo hacer la conexión por parte de una medium con una familia que no creía, que tenían un nivel socioeconómico alto para la época? Eran 3 niños, diferentes edades, etapas complicadísimas. La pequeña Tangina, como medium, convoca a la familia a que se amen, que se cuiden.
con su grupo también de los parapsicólogos de la Universidad de Irving, logran arrastrar de otra dimensión a Carol Ann, que era Heather O'Rourke, y ella puede salir desde la televisión con una especie de cuerda para no ir al infinito, a otra dimensión o bidimensión y no volver jamás. Y ella poder salir completamente embetunada de ectoplasma. Qué interesante. Todo puede suceder. Todo se puede asumir. De un estado líquido, sólido, la propiedad que sea. Es así como Charles Richard fue que denominó el ectoplasma y que lo vemos en una película, puesto que nunca se había abordado una temática tan siniestra, terrorífica como lo fue Poltergeist, una película que hoy recordamos en Camino a lo Desconocido, Encuentros Cercanos. $16 años después, el cine nos trae una nueva puesta en escena de una familia. Yo me acuerdo que cuando era pequeño aluciné con Rod Taylor y Jessica Tandy en Los Pájaros en 1963, donde esta película de Alfred Hitchcock mostraba a un joven abogado seducido por Hippie Trippin, que es la actriz que todavía vive, por su belleza, impactado, decide seducirla. Hay una especie ahí de coqueteo, y ella queda muy intrigada con este joven ya puesto abogado y decide hacerle el regalo que Rod Taylor buscaba para su hermana pequeña. Le lleva 2 diamantes y ella viaja desde el estado en que residía a Bodega Vale, ¿ya? Y estando ya en esa provincia, en ese distrito, como quiera llamar, comienzan a suscitarse muchas actitudes extrañas, violentas y de manera inusitada hacia los seres humanos por parte de las aves, de las gaviotas. El libro, genial. Alfred Hitchcock siempre dijo que fue la película más terrible que él hizo. Y yo no había visto nada más terrible que eso. Los Pájaros, yo la vi en los 90, siendo que la película es del 63, a color. La película siempre fue a color, pero nosotros vimos películas tristes o fuertes o de asesinatos y homicidios como Psicosis con Anthony Perkins, Vera Miles y Janet Leigh como Psicosis, pero en blanco y negro, por la crudeza de los hechos. De hecho, en Psicosis, en el libro, este homosexual y travestido decapitaba a Marion Crane, la que hurtaba los miles de dólares para tratar de montar un negocio y salir de la miseria. En la película no se podía proyectar eso. De hecho, Alfred Hitchcock palió muy inteligentemente una costosa producción con su equipo de televisión de Alfred Hitchcock Presenta. Dicho todo esto de paso, me acuerdo que en el 98 o casi 2000 salió una película que puede ser llamada teleplay, a lo mejor una serie, un episodio, Le temes a la oscuridad, no sé si usted se recuerda, de la familia Macpherson. Y esto era muy tétrico, porque mostraba a una familia. Se supo después que era una farsa, porque
todos se dieron cuenta. Bueno, hoy por hoy existe internet, en esa época no es como hoy, que todo el proyecto, los guiones, la trama estaba basada en el libro de Whitley Strieber, Comunión. Y el director Dean Aliotto fue quien en 1998 puso de manifiesto, yo lo vi en la red, acá en Chile, no sé dónde lo vio usted. Hoy por hoy creo que está en YouTube, pero la descargan, la dan de baja la plataforma cada cierto tiempo por copyright, qué sé yo. El director Dean Aliotto mostró el secuestro de la familia Macpherson, y que todos sabemos que existen dos versiones, la que es como de cámara High 8, de cámara filmadora casera, y la que obviamente se filmó para la televisión, como un teleplay. La primera sabemos que era un cumpleaños y está muy basado en lo que Whitley Strieber en Comunión manifiesta. Partamos que Comunión es una historia real, ¿ya? Y fue el primer bestseller de mucha controversia. Y no solamente porque con tan solo $6.500 fuese el presupuesto, sino que Comunión fue un fenómeno. Yo leí parte, no completo, porque llegó en inglés. Cuando yo conseguí este ejemplar de Whitley Strieber, Comunión, leí un poquito más de la mitad y el resto no pude. Pero sí me sedujo mucho lo de Dean Aliotto, que era el secuestro de la familia Macpherson. Pero esto era ya en una acción de gracia, donde existen personajes y actores, por sobre todo, que eran conocidos en la época. Los minutos de terror y de angustia, que supuestamente fueron grabados por el hijo menor de la familia, que pudo captar todo el aterrizaje, el incidente, los experimentos que los extraterrestres realizaron en un novillo, y al final la llegada de los extraterrestres y también el secuestro por parte de estos seres alienígenas a toda la familia, queda en una imagen. En esta película, que se hizo en una tranquila noche de cena de acción de gracias, los seres extraterrestres llegan de manera muy normal. El joven camarógrafo de los Macpherson, él estaba filmando la cena, todos los pormenores de lo que iba a suceder. Pero el hermano mayor de los Macpherson es el que supuestamente comandaba el buque, Aaron Pearl. No sé si ustedes conocen al actor. Es un actor muy, pero muy conocido, ¿ya? Actualmente Aaron Pearl tiene 51 años, ¿ya? Él reside en su país de origen, en Canadá. Y lo último que yo vi de este actor, que recuerdo la película, fue la película Boda 4. Muy, pero muy mala. Muy mala. Entonces, hoy por hoy vemos que son actores, pero años atrás, lo que nos pusieran, nos transmitieran por la televisión, podía ser real o no. Como les contaba, esta película de Dean Aliotto, Abducidos, o el incidente de la familia Macpherson, se lanzó con todos estos actores que eran de renombre: Emmanuel Chiriqui, David Kaufman, Amanda Harvey, el mismo Aaron Pearl. Entonces, cuando yo vi esto, me impactó muchísimo.
porque se mostraba por primera vez a una familia alejada de la ciudad, pero todos profesionales. En la versión del 98, porque se dice que esto sucedió en 78 o quizás en 88, dicen que hay un expediente en un estado de Estados Unidos que la policía indagó, perició, empadronó al pueblo, mostraba algo muy interesante, que era una familia blanca aceptar a un novio negro. Y por la época era algo muy, muy ofensivo. Entonces ellos están en la cena esperando con mucha, yo creo que puede ser hasta subliminal, con mucha ansia, pero también con resquemor a este ser humano afroamericano, afrodescendiente, negro como quiera llamar, que iba a ser yerno, cuñado, novio y esposo. Pero en ese momento las luces empiezan a fallar y el camarógrafo, David Kaufman, va a filmar y se encuentra con su hermano que la falla eléctrica era proveniente de que se cayó un poste de luz y que el tablero eléctrico, donde está el switch, estaba completamente derretido. ¿Y derretido por qué? Porque había una nave espacial en el espacio exterior que cayó. Había un insoportable hedor y de pronto se percatan que dos extraterrestres, que lo filmaron en cámara, para la época era terrorífico, están haciendo incisiones con rayos láser de color rojo a un novillo. Otros ya habían muerto, quizá producto del impacto, la radiación, cuando la nave se precipitó a tierra, no sabemos. Pero ellos alertan de una manera casi ridícula a sus familiares. En eso llega este novio afroamericano. Entonces por eso podemos entender o entrever quizá de que algunos esperamos ver algo, pero no estamos preparados, o cuando se pueda mostrar, no sabemos qué hacer. Como lo que sucede hoy por hoy, que el Pentágono se dio 3 años para poder lanzar un informe final, con todos estos avistamientos que comenzaron ya en diciembre o noviembre del 2006. Yo me acuerdo que 2005-2006, yo eso lo tengo en mi cuaderno privado, mi libro secreto, como le llamo, con las fechas y los incidentes cuando los ministerios de Estado, consejos de defensa de varios países, entre ellos Francia, pero por sobre todo Estados Unidos, comenzó a mostrar información fidedigna supuestamente, pero ¿cuánto porcentaje de realidad hay? ¿No estará quizá maqueteado? ¿Estará alterado para que podamos ver eso, siendo que hay más? No lo vamos a poder saber. No lo vamos a poder saber. Nuestra posición, que no es burócrata por cierto, nos impide ver la total información. Incluso presidentes son atados de ojos y de manos porque las agencias secretas son las que controlan todo el monopolio informático. Cada cierto tiempo aparece un hacker y que de manera tendenciosa y muchas veces gratificante para nosotros enseña información que nos puede gustar. A veces nos asombra. La familia Macpherson, como les estaba contando, ya sabían de la existencia extraterrestre y bueno, todo era muy terrorífico y ellos tratan de estar prevenidos. Las casas en Estados Unidos no son como en Chile, ni como en Brasil, ni en el Perú. No es Latinoamérica llena de rejas, sino que desprovista de protecciones, una puerta que nunca se le pone cerrojo ni llave. O sea, es la invitación óptima para que un extraño visitante de otra dimensión pase y haga de las suyas. Finalmente acá comienzan cosas extrañas.
como ellos logran atacar a uno de los extraterrestres, el sondeo que hacen los alienígenas es impactante. Por primera vez yo había visto algo, y además que como se veía real, como un video casero, muestran que ellos mandan luces de sondeo para ocultar de manera íntegra, pero sobre todo sus mentes, y ponerlos en trance. Lo que yo estoy hablando me remonta a mi juventud, a mi niñez, mejor dicho, cuando yo vi por primera vez en el Canal 4, la red, teleplay de Diane Aliotto, Abducción, de la familia Macpherson. Y me recuerdo que entre ellos se empiezan a agredir. De pronto las quemaduras hacen que parte de los miembros mueran, pero el final es tétrico, porque ahí había algo como encuentros cercanos. Yo siempre he dicho que en encuentros cercanos del tercer tipo, Barry, el niño que es abducido, el hijo de Melissa, la actriz, no recuerdo en este preciso momento el nombre, el apellido, pero falleció Melinda Dillon, la actriz que era la mamá de Barry, o Barry como quiera decir, en encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg, 77, cuando lo devuelven en la Torre del Diablo en Wyoming, que existe eso, ahí se rodó la comunicación de Lacombe, François Truffaut, gran actor y director francés ya muerto en 84, con las naves espaciales. Y estas en señal de agradecimiento o de comunicación entregan, pero al final hacen un cambio, se llevan a Richard Dreyfuss, a Roy Neary, el padre de familia en encuentros cercanos, y devuelven a Barry. Y Barry mira fijamente y tiene una expresión como que un extraterrestre estuviese bajo su epidermis. Me dejó pensando hasta el día de hoy. Y lo mismo sucedió en esta teleplay de Diane Aliotto, la familia Macpherson, el secuestro extraterrestre, porque la pequeña niña, es la que ella guardaba calma, daba instrucción. De hecho, cuando se abduce a toda la familia, ella estaba tocando el piano. Tocaba una pieza de Chopin muy tranquila, y de pronto sucede esto. Ojo, basado en un libro que fue muy, pero muy vendido, porque mostraba hechos reales, que en su momento fue muy controversial, aterrorizó a una generación, el secuestro de la familia Macpherson, pero que estaba basado en una historia real. Y cuando eso se hace así, como el libro de Whittle Strieber, Comunión, que se lo recomiendo, voy a tratar de dejar el link en PDF para que lo vea en su tablet, en su celular, o programaremos en algún momento algún audiolibro de Comunión de Whittle Strieber, libro que está basado en historias reales. Eso se escribió y se agradece porque hay mucho chapucero que toma el tema de la comunicación ovni en este tipo de cosas. Dejamos atrás la historia de la familia Macpherson y vamos esta vez con John Muir. Lo hablé en el episodio del día de ayer de este gran ufólogo británico, que él tenía sus rutinas de caminar. A él le encantaba estudiar el fenómeno de los ovnis, pero cuando él estaba en Newton Abbot Divi, en Inglaterra, hace 30 años atrás, este gran ufólogo, John Muir, estaba paseando por las calles de su pueblo a plena luz, pero él no esperaba tener un contacto, ni una visión, ni un encuentro con algo que lo dejó perplejo.
Frente a él, se le presenta una criatura con alas y ojos inmensos de color rojo. John Mooner aseguró, y lo dice, que ha dado entrevistas hace 2 años atrás, la última, que está en nuestro canal. Recuerde, suscríbase a nuestra comunidad para que vea esto y no crea que es un cuento que yo le digo para que esté en camino a lo desconocido como lo hace hoy. Él dice que todavía se estremece cuando recuerda su encuentro con Mothman o el hombre polilla. Él dice que este ser le lanzó una enorme sombra negra y que de pronto desaparece. Esto yo lo había visto en películas de los 90. Lo peor fue que él, cuando yo le digo esto, que lo vi en los 90, Creeper Critters, creo que es la película, que ahora dieron otra, no sé si es la tercera o la cuarta, que era la El Espantapájaro, que cada 25 años volvía a sus andanzas, y hay una película, que es la 2, que a mí me impactó muchísimo, que esa película, Creeper Critters, por ahí algo así, la película que yo le comento a usted, que era de un demonio, perdón. Esa película, que es la de una especie de, como él se hace pasar por un espantapájaro, Jeepers Creepers. Esa es la película, Jeepers Creepers. Y creo que esa película es como del 2000, algo así. Pero yo vi una que, o antes, la que vi yo era de un grupo de jóvenes que estaban a bordo de un bus escolar, de estos como una micro, color amarillo, y que a mí me impactó muchísimo, porque cuando yo vi la película, inmediatamente a mí se me vino a la cabeza, me refiero cuando vi Jeepers Creepers del 2003 con Ray Wise, nunca me voy a olvidar de lo que John Mooner, el ufólogo británico, dijo, que se encontró con el hombre polilla y lo tuvo frente y lanzó una especie de sombra y desapareció. Ya, luego lo vio sobrevolando sobre la ciudad. Es lo que cuenta él. Él dice que quedó en shock, quedó temblando, paralizado por todo el miedo, una persona de ciencia, y que no fue capaz de reaccionar. Yo creo que muchos de nosotros tampoco podríamos hacer eso. Pero desde ese momento, John Mooner dedicó su vida por completo a los ovnis. Y es por eso que comenzó a tener una rutina diaria, como yo y muchos de ustedes la tienen, porque me lo cuentan por interno o cuando chateamos por WhatsApp, que están siempre observando el cielo, porque se experimentan fenómenos paranormales casi todos los días. Incluso él dijo, John Mooner, en una entrevista, que ha visto más ovnis de los que puede recordar. También cuenta que existen muchas especies extraterrestres de las que no podemos imaginar, porque siempre se está hablando de los reptilianos, pleiadianos, los grises, que son los más temibles, ¿ya? Los niburianos, pero existen otro tipo de, además de otro tipo de objetos voladores no identificados, pero también de especies. Y es por eso que este británico dice que los pleiadianos ya están con nosotros. Son los que se asemejan más a la especie humana y que claramente provienen de otra constelación, y por eso se les considera seres de iluminación y que supuestamente buscan el bien en el planeta Tierra. Puede ser con esta guerra que se desató hace ya casi un mes entre Israel y Palestina. ¿Quién ganará? No nos gustaría que alguien ganara ni alguien perdiera. Pero cuando usted está frente a una situación religiosa y geopolítica, se pueden unir.
más países, entre ellos Siria, Egipto, para arriba puede estar Irán, Irak. Hay que tener un poco de cuidado con esto. Se habla que podemos estar a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Puede ser quizá que los grises, los de cabecita grande, alargada y con enormes ojos negros, digan basta y nos paralicen y nos lleven a su tierra y ellos vengan a habitar en la nuestra. Eso va a ser lo que yo le voy a contestar mañana en un nuevo episodio de Camino a lo Desconocido, Encuentros Cercanos. Soy Quinn Hooper, me despido y que tenga un excelente, pero excelente dormir. Buenas noches. Camino a lo Desconocido, Encuentros Cercanos. Una producción Case X. Sea parte de nuestra cofradía inteligente inquieta e ingrese a Facebook. Dele me gusta a nuestro fans page. Sea parte de la comunidad en canal de Facebook Arca Perdida 21. Suscríbase al canal que le conviene estar, transversal, con derecho, historia, novelas, películas, entrevistas, música, conciertos, seriales matiné y mucho más. La información siempre con su amigo Quinn Hooper. Esta vez, en Camino a lo Desconocido, Encuentros Cercanos. Sea parte de Instagram, nuestro perfil que a diario publicamos información importantísima y de mucho interés para usted.